Bendiciones, soy el profesor Marcos Flores. Estamos desarrollando el curso Pensamiento Analítico 1. Esta es la clase número 10. Soy el profesor en el Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Hoy estaremos estudiando la cognotécnica llamada el resumen. Esta cognotécnica es sintética. ¿Y qué es el resumen? ¿Qué es un resumen? Veamos. El resumen es un documento en prosa que contiene la reducción de un texto cualquiera, cuidando mantener los elementos esenciales y los elementos relevantes del mismo, dejando fuera los elementos irrelevantes o no necesarios. Lo que no es un resumen no es un discurso oral, tampoco es una declaración de una sola idea. Un resumen no es la interpretación o el análisis del párrafo, el documento o la historia que usted está haciendo. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Para qué sirve un resumen? Para entender lo esencial y lo relevante de una fuente documental. Puede ser un texto bíblico, un párrafo, una historia, un capítulo, etc. Así que el resumen sirve para entender cuál es la esencia de aquel capítulo, de aquel párrafo, o lo más relevante en esa narrativa, sin tener que revisar todo de manera completa. El resumen sintetiza la información. ¿Para qué sirve un resumen? Para dar a conocer todas las ideas fundamentales contenidas en la fuente documental. ¿Cuáles son algunas reglas para hacer un resumen? Número 1. Reglas fundamentales para hacer un buen resumen. Número 1, su tamaño. No hay una extensión máxima o mínima para un resumen. Su tamaño depende de la cantidad de ideas fundamentales que la fuente documental posee. Número 2. Debe de ser breve pero conciso. Se recomienda que el resumen sea breve y sin adornos. No debe contener interpretaciones personales. Solo debe contener ideas fundamentales. Regla número 3. Debe de ser pertinente. Esto significa que usted debe de asegurarse que el resumen contenga ideas que se encuentran plasmadas en la fuente original. A veces se tiende a sacar conclusiones personales que no están en la fuente original. Regla número 4. Estructura de prosa. Se recomienda que el resumen tenga la estructura de prosa, en donde los párrafos contengan las ideas fundamentales de la fuente documental, haciendo énfasis en la relación que tienen unas ideas con otras. ¿Cómo hacer un resumen? Número 1. Determinar el objetivo de la fuente documental. Las ideas que han de ser consideradas fundamentales tienen que ver con el objetivo del autor. Para ello, revise el contenido completo del documento, del texto, del párrafo, para luego definir el propósito específico con claridad. Número 2. Enumeración de ideas fundamentales. Enumere las ideas fundamentales de manera ascendente o descendente según la fuente del escrito. Número 3. Debe de tener coherencia de ideas. Escriba las ideas fundamentales de manera lógica y coherente. Si alguna idea no parece tener relación con las demás ideas, puede omitirla. Número 4. Redacción del resumen. Escriba el resumen en forma de prosa y pregúntese si leer el resumen le deja la misma idea que revisas la fuente original. Si el resumen se enriquece
o se modifica, deberá elaborarse un nuevo resumen. ¿Cómo calificar un buen resumen? Número 1, que contenga ideas fundamentales contenidas en la fuente. Número 2, que no deje fuera ninguna idea fundamental contenida en la fuente. Cuando hablamos de la fuente nos referimos al párrafo, a la cita, a la historia bíblica. Número 3, que se verifique que cada idea fundamental contenida en el resumen tenga que ver con el objetivo que persigue la fuente original. Y número 4, que trate de integrar las ideas fundamentales de tal manera que se vea la forma en que están relacionadas y cómo en su conjunto sirve para crear una idea grande, más grande aún. Número 5, que esté escrito en prosa, de manera concreta y sin adornos. Y número 6, que no incluya información o ideas no contenidas en la fuente documental, como podrían ser opiniones o conclusiones propias. Debe omitir, solamente hacer un resumen del escrito que usted tiene. Ejercicio número 1. Está basado en Ruth capítulo 1. Allí tiene usted en pantalla todo el capítulo 1 de Ruth. Y en la parte inferior usted encuentra el resumen de ese capítulo, cómo lo hemos realizado. Observe usted, leyendo el capítulo 1 en su totalidad y leyendo el resumen. El resumen debe de contener las ideas principales de todo el capítulo. Yo leo el resumen y dice así: una familia que viaja a los campos de Moab en busca de alimentos, pues en su tierra había llegado una terrible escasez. Verso 1 y verso 2. Y estando en los campos de Moab, muere su esposo y sus 2 hijos, y queda únicamente con sus 2 nueras. Verso 3 al verso 5. Entonces, usted ve ahí la conexión que hago. Entonces, Noemí decide retornar a su pueblo, pues Dios había traído la bendición a su pueblo natal. Insta a sus nueras a volverse a sus familias, pero Ruth, una de sus nueras, decide acompañarla a su pueblo de origen y le promete estar con ella hasta la muerte. Verso 6 al verso 18. Así que viajaron hacia Belén y al llegar los habitantes de Belén le reconocieron y se compadecieron de ellas, a lo cual Noemí les dice: llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena y regresé con las manos vacías. Así llegaron ambas, Ruth y Noemí, a Belén en el tiempo de la siega de la cebada. Verso 19 al verso 22. Note usted que yo he puesto las ideas fundamentales o principales en el resumen. Usted observa la cantidad de espacio que cubre el capítulo completo y el resumen, unas pocas líneas, pero resumen todas las ideas que son principales en esa narrativa. Así debe de hacer usted un resumen cuando se trata de una historia bíblica. Vea usted en el ejercicio número 2. Este es un resumen de una temática basado en Romanos capítulo 5. Usted tiene en la parte superior Romanos todo el capítulo 5. Y observe usted en la parte inferior el resumen que yo he hecho. El resumen es: Pablo nos presenta que la gracia y el don de Dios trae justificación, reconciliación y vida eterna al ser humano que tiene fe en el sacrificio de Cristo. Verso 1 al verso 11. Pero, oiga, observe usted la conexión que hago. Pero, esa es una palabra conectiva y de contraste. Pero el pecado y la transgresión trae muerte y condenación. Verso 12 al verso 21. Observa usted en los 2 ejemplos que se utilizan palabras que conectan los pensamientos y relacionan los pensamientos.
y da una secuencia lógica en el desarrollo de los pensamientos. Así que su tarea consistirá en realizar 2 ejercicios de resumen, una historia bíblica y una temática bíblica. Que sea de mucha bendición esta herramienta llamada resumen, y esto pueda proveer a usted una manera más práctica de narrar historias, resumir un capítulo, y eso le permite tener las ideas principales en su mente. Dios le bendiga.